Bueno, ¿quieren que arranquemos? A ver, Sí, profe. hay algunas preguntas más concretas, así empezamos por ahí. Una simple nomás. Cuando pregunta los valores normales de inmunoglobulinas séricas a las 48 horas en las crías, eh, puede ser ¿Qué que pregunta es? ¿Qué número de pregunta es? la 3. Bien. La 3 dice, respecto a la transferencia pasiva, o sea, eso sabemos lo que es la transferencia pasiva, ¿no es cierto? Transferencia de anticuerpos pasiva, de inmunidad pasiva, ¿sí? Eso está claro, Sí, eso sí. ¿sí? Que podía ser natural o artificial, ¿conocemos eso? Sí, sí, profe, eso Sí. sí. Bien. Bueno, acá nos habla obviamente de una transferencia de calostro, ¿sí? Una transferencia de inmunidad pasiva natural. ¿Qué valores de concentraciones de anticuerpos séricos son considerados normales en las crías a las 48 horas del nacimiento? O sea, si yo a las 48 horas de nacimiento saco sangre, tengo que tener en las crías valores mayores a 1000 miligramos por decilitro de anticuerpos. Eso sería lo esperado. Si yo tengo menos de 1000 miligramos por decilitro, significa que fallé en esa transferencia pasiva. ¿Se entiende? Estaba copiando, profe, perdón. Mil Sí, ahora miligramos, sí. o es lo mismo Era que decir, ¿verdad? Pero ¿cuál queda Claro. mejor dicho? ¿Cuál se suele usar? En el trabajo dice 1000 miligramos por decilitro. Está escrito Ujú. así. Lo importante es que nosotros sepamos que si no tenemos esos 1000 miligramos por decilitro, significa que hemos fallado en esa transferencia pasiva y hay como varios aspectos en los que podemos haber fallado, ¿no es cierto? Sí, Puede en la ser un, calidad, en la claro, puede cantidad, ser falla o cuando de la lo cantidad decimos. o del tiempo, del calostrado, ¿sí? Puede ser una falla de la madre o una falla de la cría o una falla del manejo. profe, ¿cómo le Sí. va? Soy Sabrina Suelo, estoy acá con Tamara. Una Ah, pregunta. recuerden que las anoto, así que díganme si hay alguien más. Ah, bueno. Bueno, yo soy Sabrina Sueldo. Bien, ahí te anoté. Eh, Dale, una consulta que no tiene que ver con el trabajo, pero que me Sí. entró una duda ahora. Por ejemplo, esos, digamos, el valor que nos tiene que dar a nosotros normal de inmunoglobulinas por decilitro. No tiene ni nada que ver, por ejemplo, con el peso del animal. No importa el peso del animal que tenga, siempre me tiene que dar ese valor superior para decir que está, digamos, que calostró y que está bien inmune, digamos. Claro. Hola, Rocío. Buenas Bien. tardes. Claro, nosotros sabemos que el animal tiene que tomar un 10% de su peso vivo de calostro, ya sea una alpaca o un ternero o lo que sea, ¿sí? O sea, esa es la proporción que tiene que tomar, el 10% de su peso vivo. Entonces no importa el tamaño que tenga el animal. ¿Se entiende? Ah, bien, profe, de 10 de 10. Claro. O Y sea, eso es, ah, no, le iba a sí, preguntar si eso era, por ejemplo, ahora porque estamos hablando de alpacas, o ese límite se lo toma para otras especies también. lo del 10%. Lo de los 1000 mililitros, miligramos por decilitro, Se perdón. puede tomar para varias especies. ¿Sí? Si después ustedes ven, no sé si está en el Power que puso Laura, yo estoy viendo acá el Power del año pasado, si está en el Power cuánto tiene que ser en terneros, pero es más o menos así, Ah, bueno, ¿sí? Por decilitro. bien. buenísimo. Sí. Bien, en este trabajo en particular, los investigadores encontraron una asociación positiva entre la mayor cantidad de inmunoglobulina y el número de apariciones de las alpacas.
No, en este trabajo en particular no. Pero nosotros en vacas sabemos que sí, que mientras más apariciones tenga la vaca, mejor va a ser ese calostro, ¿sí? Ya sea porque produce más cantidad o porque, o sea, van pasando los años y la vaca se va inmunizando más, va teniendo mayor contacto con antígenos, ¿sí? Entonces va a tener mayor cantidad de inmunoglobulinas ese anticuerpo, ese calostro. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y solamente en vacas o por ejemplo en equinos, en cerdos también? Mientras más veces paren, mejor, digamos, es la inmunidad después de los animales. Si nosotros nos ponemos a pensar con objetividad, digamos, lo natural, mientras más tiempo viva una hembra, mayor cantidad o sea, va a tener mayor cantidad de contactos con mayor cantidad de antígenos y va a producir mayor cantidad de anticuerpos. Inclusive va a ser vacunada más veces, ¿no es cierto? En las revacunaciones anuales, ¿sí? Llega un momento en la edad de cualquier hembra que esa calidad de calostro decae. No es que sea como a mayor, o sea, después de que son viejas, ya no vuelven, ya pierden también la calidad de calostro, ¿sí? La cantidad, la calidad, por una cuestión de inmunosupresión, de la edad y de todo lo que sabemos. Pero se sabe, por ejemplo, o sea, en vacas es donde más se estudia esto del calostrado, del banco de calostro, porque es o sea, en la producción lechera, nosotros queremos que ese ternero se vaya rápido, se separe rápido de su mamá, para yo poder ordeñar la vaca y poder producir leche, porque o sea, es lo que yo estoy buscando, es mi producción. No pasa lo mismo con las otras especies, por ejemplo, los cerdos quedan con la mamá, ¿se entiende? Sí, profe, En la gracias. producción de cerdo, por ejemplo, yo produzco los lechones, separo como por unas jaulas especiales para que la mamá no los aplaste, pero toman la leche de la mamá. Igual con los equinos o con las demás especies. Que esto no pasa en la producción de leche, donde yo necesito que esa vaca quede preñada para que después me produzca leche por un montón de meses, pero rápido tengo que sacar ese ternero para que no me tome la leche que yo tengo que vender. ¿Se entiende? O sea, por eso se sabe más de calostro y se usa más evaluar la calidad de calostro en la producción lechera, porque yo armo una guachera se llama al espacio donde se separan los terneritos apenas nacen. ¿Sí? Cosa que yo ordeñe esa vaca, o sea, le saque el calostro, porque recuerden que el calostro y la leche tienen propiedades diferentes. ¿Sí? Sí, profe. Entonces yo tengo que ordeñar esa vaca hasta obtener leche, y una vez que obtengo leche, listo, ya está. O sea, la empiezo a vender, ¿sí? Así funciona la producción. Eso me va a durar unos meses, luego seco la vaca, la dejo preñada de nuevo para que otra vez esa glándula mamaria me produzca más leche y así. Pero en eso se basa la producción, o sea, los terneros medio que estorban en ese paso, por eso se los saca rápido, ¿sí? Pero después, si son hembras, quedan para reposición y si son machos, van a carne. A mí tampoco me sirve que el ternero se muera. Por eso es que necesito que calostre bien, porque si no tienen gastroenteritis, o sea, tienen una alta mortalidad. Porque están solos. No sé si han visto una guachera alguna vez. Sí, profe, sí, sí. Profe, yo tengo duda con la pregunta número 4. Bueno, entonces la 3 quedó claro. Sí, Sí, profe, profe, muchas gracias. a mí me surgió una duda justo con lo que hablaban. O sea, en cuanto a calidad, dice el trabajo que no hay diferencia entre una madre primeriza o una madre que ya fue madre, digamos. Multípara. Claro, pero en cuanto a la cantidad, nombraba algo como que las madres que ya fueron madres varias veces generan como más cantidad. Quería saber si es cierto y si lo había entendido bien. Sí, es así, es así. Está bien. Lo Bueno, importante es que ustedes reconozcan de que no hay asociación positiva en este trabajo en calidad de calostro y número de partos, ni edad de las madres. ¿Sí? bien, profe. Bien, gracias. Bien, en la pregunta número 4, Sí, dice, la pregunta dice, ¿cómo está compuesta la muestra analizada en el trabajo?
Y a mí me generó duda porque en una parte decía 77, en otra parte decía 54 y se me generó como un lío y no supe cómo resolverlo. Bien, ¿alguien pudo contestar esa pregunta? Más o menos. Sí, profe, nosotros la contestamos. Creo que ¿Cómo, no. qué pusieron? Que eran 54 alpacas madres con sus crías de la estación experimental de La Raya, más 23 en la zona de Mucusani. Y aparte pusimos que se colectaron 26 muestras de calostro y 77 muestras de sangre de todas las alpacas de madres y crías. Bueno, esto está súper confuso. Hay que tratar. Sí, fue bastante confuso. Está más fácil explicado para que después vayan y lo relean en la introducción. Ahí está como más concreto y es más fácil. Son 53 madres de un establecimiento y 24 madres del otro establecimiento, ¿sí? Eso nos da un total de 77 madres. A esas 77 madres se les sacó muestra de calostro. O sea, yo de calostro tengo 77 muestras, ¿sí? Y a las crías, a sus 77 crías, se sacó sangre también, ¿sí? Pasa que unifica muestras de sangre de la madre, de la cría y de calostro como 77 muestras. Profe, o sea que habría 77 madres y 77 crías. Claro, Ah, bien. pero están unificadas, por eso está complicado. Ah, Entonces después, lo que hace con esas, o sea, a esas 77 madres se le sacó calostro. Entonces yo de calostro tengo 77 muestras, ¿no es cierto? ¿Qué sí, prueba le profe. realicé a esas 77 muestras? La inmunodifusión radial. No. La de viscosidad La y viscosidad la de Refractómetro la de del luz. refractómetro. y la del refractómetro. O sea, al total, a las 77 muestras de calostro, yo le realicé viscosidad y refractómetro. Pero solo a 26 de esas muestras yo le realicé la inmunodifusión radial simple. ¿Se entiende, Lucía? Sí, profe, está escribiendo. O sea, a las 26 le hice nomás la inmunodifusión. Y a las Claro. otras le hice viscosidad. A Ah, bien. todas las otras sí les hizo viscosidad y grados Brix. Porque ¿cuál es el objetivo del trabajo? Evaluar la calidad del calostro. Evaluar la calidad del calostro mediante la comparación de estas dos pruebas, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. después a las 77 muestras de sangre de las crías, ¿qué se le realizó? Inmunodifusión radial simple. Inmunodifusión radial simple. ¿Se acuerdan cómo era esa técnica? Recuerden que nosotros, para evaluar la calidad del calostro, tenemos dos tipos de técnica. Una técnica que nos va a estimar la calidad, recuerden la palabra estimar, que voy a tener un estimativo, una idea de esa calidad, que cuáles son esas dos técnicas para estimar la calidad. La viscosidad y el refractómetro. No, o sea, en este trabajo sí, pero ¿cuáles son las que nosotros estudiamos en el teórico práctico? ¿Cuáles eran las... La densitometría y la refractometría. Claro, y vos recordá, Lucía, que en el trabajo dice que la viscosidad solo sirve para alpacas y equinos. ¿Leyeron eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien, no lo llevemos a las vacas, que es lo que nos va a interesar a nosotros en el parcialito, ¿sí? Recuerden que en el teórico práctico, cuando nosotros hablamos de vacas, hablamos de estimar la calidad del calostro mediante refractómetro y densitómetro, o calostómetro que se llama, y evaluar la calidad del calostro mediante otras dos técnicas, que ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? Perdón, profe, para cuantificar Claro, para cuantificar. la inmunodifusión radial simple y la ELISA sándwich.
Bien, esas dos técnicas repásenlas también, porque van a entrar algunas preguntas en el parcelito sobre eso, ¿sí? Repasen, por ejemplo, la ELISA sándwich, cuál era el antígeno de captura, cuál era el anticuerpo o sea, qué se busca, ¿sí? Cuál era el anticuerpo de detección, ¿sí? Todo eso lo repasan. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sí, sí. Bien, y también repasan la técnica de inmunodifusión radial simple, que va disuelto en el agar y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces es importante eso, que nosotros tenemos dos formas de evaluar la calidad del calostro, una estimando la calidad y otra determinando bien esa concentración de anticuerpos, ¿sí? La viscosidad la usan en el trabajo, pero aclara que es solo para alpacas y equinos, ¿sí? No nos confundamos con lo que hemos visto en bovinos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿queda claro? Eso de las muestras es medio complejo. Claro, porque a mí también, profe, se me había hecho el lío porque no sabía cuántas eran las madres, cuántas crías había, si eso a mí se me hizo lío con los números. Es que no lo explica bien, vamos a ser sinceros. Hay que leerlo varias veces y hay que leer los resultados para después entender los materiales y métodos, está medio ahí confuso. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que entender de este trabajo son las conclusiones, ¿sí? ¿A qué conclusión arribaron, por ejemplo, con los grados Briggs y la viscosidad? Que es un buen indicador del calostro. Bien, o sea que era significativamente, está significativamente relacionado los resultados que tuvieron con el refractómetro con la viscosidad, ¿sí? O sea que en alpaca se podría usar la viscosidad para estimar la calidad del calostro. ¿Y qué más? ¿Qué otra conclusión sacaron del trabajo los investigadores? Que la relación de IgG calostrales con las de IgG de la madre ¿cómo es? Eran en baja relación. No sé si me explico, sino que las IgG de la madre y las IgG séricas de la alpaca más pequeña, ¿De la cría? había una relación muy baja. Ujú. Bien, ¿y eso qué les parece? ¿Por qué puede ser? ¿Lo llegaron a... O sea, ¿está escrito? ¿Por qué puede ser? Profe, yo todavía no llegué ahí a esa pregunta, pero para mí es por la absorción que tenga ese Cría, la cría de la Claro, dice alpaca. que no se sabe demasiado todavía cómo es el tema de la absorción de anticuerpos en alpaca, no han dilucidado, o sea, cómo son sus mecanismos de absorción, ¿sí? Es como que llegaron a esa conclusión de que efectivamente no hay relación significativa entre las inmunoglobulinas que supuestamente están ingiriendo con el calostro y luego las que observan en el suero de las crías de alpaca, ¿sí? Y además, bueno, que la alpaca tiene muchas características de esa especie, propias de la especie, y hay muchas cosas que todavía no se saben. Pero bueno, nos fuimos. ¿Hay alguna otra pregunta antes o más concreta? Nosotros no, profe. Era esa. ¿Saben bien por qué se usa, por ejemplo, el refractómetro? ¿Qué mide, qué busca un refractómetro? La densidad mide. ¿El refractómetro? Ah, perdón, los sólidos totales. Bien, la densidad, ¿quién la mide? ¿Quién relaciona densidad con calidad del calostro?
En la densitometría. ¿El densitómetro o calostómetro? ¿Y es fiable esa técnica? No, es poco fiable. No, ¿Por qué? Porque puede estar influenciada por otras cosas de la leche. Bien, ¿y por qué puede estar influenciado? Por la grasa puede ser. Por la grasa, si tiene alta cantidad de grasa, me va a sobreestimar esa calidad de calostro. La temperatura también. Hay unos videitos después ahí en el aula que en 5 minutos los ven, que los van a ayudar un montón. La temperatura, si yo tengo que llevar a 22 grados el calostro antes de sumergirle el densitómetro. Y la espuma también, sí. Eso, o sea, que no sea fiable puede ser porque no tiene, o sea, como que no separa bien los componentes, sino que mide la densidad total y no sabemos si son anticuerpos o qué otra cosa. Claro. Sí, eso es lo que estamos diciendo. O sea, yo voy a medir un calostro que voy a suponer que es un anticuerpo, pero puede ser grasa. Entonces voy a sobreestimar esa calidad del calostro. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Que esta técnica me sobreestima la calidad del calostro y que además es influenciable por la temperatura, por la grasa que tenga ese calostro y también por la espuma. Si yo lo tengo que medir y lo eché fuerte y se me hizo espuma, eso me va a interferir en la medición, ¿o no? ¿Han visto fotos del calostrómetro? no, lo vi en el video, que lo ponen así en un Ah, en el tubo. video. Uh-huh. Y volviendo al refractómetro, entonces, ¿qué relaciona? La refracción de la luz con la cantidad. Bien, y de acuerdo a qué refracta la luz. Que ya lo dijimos recién. A los sólidos totales, ¿no es cierto? Y en el calostro, ¿qué se supone que forma esa mayor concentración de sólidos totales? ¿Qué estaría viendo yo como mayor concentración de sólidos totales en el calostro? ¿Qué serían? ¿Qué proteínas serían? Y bueno, ¿Me veríamos los escuchan? anticuerpos, también tiene otras proteínas Claro, como la albúmina o la caseína, pero pero van a suponemos estar que los anticuerpos. suponemos que la mayor concentración de esos sólidos totales está dada por anticuerpos. Por eso es que si nosotros tenemos mayor refracción de la luz, es porque tendríamos más cantidad de anticuerpos. ¿Sí? En eso se van a basar las preguntitas del parcial, ¿sí? En estas 4 técnicas. Hay que tener en cuenta cuáles estiman la calidad y cuáles determinan la calidad, cuantifican la calidad del calostro y en qué se basa cada una, ¿sí? Cuáles son las ventajas, las desventajas de cada técnica. ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo también tenía una duda con la 9 que compara el refractómetro con la inmunodifusión radial. Uh-huh. A ver, ahí buscamos la 9 que dice. Se encontró correlación positiva entre los valores de concentración de IgG obtenidos por refractómetro y los obtenidos por la inmunodifusión radial simple. ¿Se encontró o no se encontró? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue la pregunta, profe? La 9 dice, se encontró correlación positiva entre los valores de concentración de inmunoglobulina G obtenidos por el refractómetro y los obtenidos por la inmunodifusión radial simple en calostro. O sea, esas muestras de calostro que yo le realicé la prueba por refractometría y después le realicé la inmunodifusión radial simple. ¿Los resultados me dieron similares
hubo una correlación positiva, digamos, yo tuve más o menos los mismos resultados con refractómetro que con inmunodifusión radial simple. ¿Me entienden? Puede ser que van, si hay correlación. Claro, hay correlación. Entonces yo por eso después puedo afirmar que hay una relación positiva, o sea que yo puedo utilizar ese refractómetro para estimar la calidad del calostro, porque cuando yo le realicé la inmunodifusión radial simple, que es una prueba más específica, me dieron resultados similares. ¿Se entiende? Entonces yo puedo confiar en esa técnica. Puedo confiar en la refractometría porque al realizarle la inmunodifusión radial simple hubo una correlación positiva entre los resultados de las dos técnicas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende, Rocío? No sé quién me había hecho la pregunta. Yo, profe, pero sí, Ahí. pero justo Y- explicado, pero sí. Bien. Dice, las concentraciones de inmunoglobulina G calostrales mostraron una alta correlación con las lecturas del refractómetro. ¿Sí? O sea, cuando en refractómetro, inmunodifusión radial simple, yo tuve resultados similares. Y después dice, ¿y en el suero de las crías? ¿Qué pasó en el suero de las crías? ¿Tuve la misma correlación? ¿Qué les parece? ¿Qué venimos diciendo? Habíamos dicho que no había. Bien, habíamos dicho que no, que por más de que ellos ingirieron calostro de buena calidad, después en el suero, o sea, no hay relación positiva entre la concentración de inmunoglobulinas calostrales y las inmunoglobulinas séricas. ¿Sí? Ah, pero yo eso lo No había hay puesto relación. en la 11, por eso también me confundió. La misma Sí, son pregunta. similares. Ujú. Sí, son similares las preguntas. Igual que la 10. No, Porque dice en la en 10, la 10, perdón, no en la 11. claro, existió correlación positiva entre la concentración de inmunoglobulina en el calostro y en la concentración de los sueros. Bueno, decimos que no existió esta correlación. ¿Y a qué puede deberse? Eso es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Hay factores en la absorción de inmunoglobulinas que todavía no se conocen, ¿sí? También a veces juega mucho el instinto materno, en qué condiciones se encuentra esa cría cuando nace, ¿sí? Todas esas cosas también dependen, influyen, ¿no es cierto? Después o sea, más allá de que la mamá tenga un buen calostro, si no es capaz de amamantar a la cría o de estimularla que tome la teta o el ternero, la cría no es capaz de succionar, todas esas cuestiones también obviamente interfieren después en la absorción de inmunoglobulina o en lo que pueda tomar de calostro. ¿Se entiende? El manejo también puede ser, profe. Claro, es todo lo mismo. Claro, sí, la aptitud materna que se llama, o sea, el instinto que tenga esa madre de estimular a su cría que rápidamente tome calostro. Recordemos que también tiene mucha glucosa, estimula la secreción de meconio, estimula la termogénesis, o sea, que la cría pueda lograr una temperatura adecuada al salir del útero. Tiene como mucha función el calostro, más allá de la transferencia pasiva de inmunidad. Entonces es muy importante y el instinto materno va a hacer que esa hembra quiera que rápidamente su cría tome calostro. Entonces también depende de esas cosas. Yo creo que esto es más a campo, pero sí, seguramente el manejo. En este caso igual se trata de esas cuestiones que no se saben bien del alpaca, de acuerdo a la absorción de inmunoglobulinas, que bueno, son esas características especiales de la alpaca que no se conocen todavía. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ahí en la 11 es lo que estábamos hablando de si eran multiparas o primerizas. Ujú. Buenísimo. ¿Existió relación positiva entre la edad de las madres y la concentración de inmunoglobulina en el calostro? ¿Qué les parece? ¿Qué dijimos? Sí, dijimos que sí, o sea, hasta cierto punto. No, pero en este trabajo, ¿ellos encontraron? Eso es Ah, importante. claro, en este trabajo. ¿Encontraron en este trabajo? No. 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 Recuerden eso, en este trabajo ellos no encuentran una relación entre la edad de las madres o el número de parto y la concentración de inmunoglobulinas, ¿sí? Y después dice, ¿esto es igual en todas las especies? Y no, dijimos que en las otras especies sí puede haber relación Bien, con la edad, entonces. claro, porque dice que en otras investigaciones realizadas en vacas, cerdas, yeguas, ovejas, sí han demostrado que mientras más pariciones, mayor calidad del calostro, ¿sí? ¿Y a qué pueden deberse los resultados? ¿A qué puede deberse que era lo que decíamos recién? Que una hembra con más pariciones pueda producir mejor calidad de calostro. Y que va a estar expuesta con el paso del tiempo a más antígenos, por ejemplo, o va a estar con otro tipo de vacuna. Claro, y recordemos eso también, que también depende de la madre la calidad del calostro, o sea, que esté libre de tuberculosis, de brucelosis, de leucosis, todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Que tenga un buen plan de vacunación, de desparasitación, todo eso también influye en la calidad de calostro. Bien, ¿queda claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna otra duda? A ver, bueno, después las conclusiones que arriban los investigadores, esas también las estuvimos charlando. Y críticas para hacerle el trabajo tenemos un montón porque no se entiende mucho lo que quisieron hacer. Que lo redacten de Hay que nuevo. leerlo muchas veces para entenderlo. Las preguntas del parcialito se dividen en tres. O sea, unas son teóricas, las otras son del teórico práctico, ¿sí? Por eso es importante que lo puedan diferenciar. Y una tercera parte son preguntas del trabajo este de investigación, ¿sí? Más allá de Buenísimo. que en el trabajo de investigación no se hable, por ejemplo, de Lisa Sandwich, recuerden que lo vimos en el teórico práctico. O sea, más allá que en este trabajito no se hable del calostrómetro, estudienlo porque lo vimos en el teórico práctico, ¿sí? Hay tres bloques de preguntas, las teóricas, las del trabajo de investigación y las del teórico práctico. Buenísimo, profe. Una pregunta, ¿va a haber clase de consulta la semana que viene? Para el parcial, Sí. sí, seguramente, sí. Ahí nos ponemos en Y contacto con la... para el lunes también. Sí, sí, igual si no está todavía, ahí lo habilitamos un foro para que vayan escribiendo las dudas que tengan y a medida que las vemos las vamos respondiendo. También, sí, seguro va a ser virtual, porque también lo que le contaba a las chicas que los profes estamos lejos de Villa del Rosario, entonces iremos para el parcial, pero seguramente la clase de consulta va a ser virtual, porque ustedes también están lejos. Sí. Profe, ¿se sabe más o menos qué duración tendrá el parcial?
unas 2 horas o cuánto nos darán. Sí, creo que es aproximadamente eso. Seguro es más que virtual porque o sea, van a tener tiempo de pensar, por eso no se preocupen. Porque nosotros, o sea, a veces acotamos el tiempo virtual porque si no, no sé, pueden meterse a un montón de páginas y encontrar las respuestas. Pero bueno, si están ahí pensando, van a tener todo el tiempo que necesiten. Les va a alcanzar el tiempo, seguramente. Profe, una Con respecto, consulta. En base al parcial, el parcial teórico, digamos el parcial del 2. sí, ¿Las preguntas son múltiple opción, a completar, a desarrollo o hay un variado, digamos? los años anteriores tomábamos preguntas verdaderas, o sea, sí, muy similares a las que están en o sea, a las que han estado haciendo. A desarrollar será completar un cuadrito a veces, o correlacionar, por ejemplo, como cuando les dan varias opciones, ustedes tienen que introducirlas en los espacios correctos, ¿sí? Pero son así, seleccionar la correcta, la incorrecta, verdadero o falso, todo ese tipo de preguntas. Ah, perfecto, profe. Gracias. Y con respecto al práctico de vacunas, fíjense que hay como un molde, un formato para hacer la presentación de 5 diapositivas. No se extiendan más de eso, mejor que sea simple, concreto, ¿sí? Yo no sé en qué situación están ustedes, pero aprovechen esa instancia por si tienen que aprobar sí o sí los parcialitos, porque eso es más fácil. Pero no se extiendan, no se compliquen, ¿sí? Profe, ahí justo nos dio una duda ahí le digo, en la 6. Dice qué ventajas y desventajas tiene cada una. En la viscosidad, por ejemplo, la desventaja, nosotros pusimos que no es exacta o que habría que complementarla con el refractómetro. ¿Está bien? Bien, es muy subjetivo, ¿no es cierto? O sea, en algún momento se propone que siempre sea el mismo el evaluador, ¿sí? Porque, o sea, para algunas personas puede ser una escala de 1 a 5 diferente que para otras, ¿sí? Claro. Es como que esa es una desventaja. Y la refractometría también tiene como desventaja, ¿qué cosa? Eso pueden buscarlo en el teórico práctico. A ver si tengo acá. Que, o sea, por ejemplo, la desventaja es que el refractómetro es frágil, ¿sí? Que es caro, que hay que mantenerlo, bueno, limpio, ¿sí? Si queremos En el encontrar una videíto decía que desventaja, tiene que estar bien calibrado también, ¿o no? claro, bien calibrado. Es un instrumento frágil, ¿sí? Profe, se suele usar para, nada que ver, ¿no? Pero también se usa para la miel, el refractómetro, puede ser. Claro, sí, para la miel, para los duraznos en almíbar, para el vino, no es solamente, para la orina también, si queremos ver proteínas en orina. Mide la refracción de la luz de acuerdo a los sólidos que tenga. Se puede usar para muchas cosas. Y lo mide en grados Brix, ¿sí? Recuerden eso también. ¿Cuántos grados Brix era un calostro de calidad aceptable? Más de 22. Más de 22. Bien. Y también más de 22, recuerden que o sea, el ternero en este caso tiene que tomar el 10% del peso vivo de calostro en las primeras horas de vida. Entonces, o sea, el calostro de mejor calidad se lo vamos a dar en las primeras horas. Ya si es menos de 22, por ejemplo, si es de 20, se lo podemos dar a las 3, 4 horas en la segunda toma. ¿Leyeron algo de eso?
No, yo no leí, pero ¿qué se hace así mezclado de diferentes vacas, digamos? ¿Se mezclan entre Sí, sí los sí, calostros? sí, sí. Sí, no es necesario que sea la madre, o sea, propio de la madre el calostro. Que sea a tiempo, que esté la temperatura correcta. Yo no le puedo dar a un ternero un calostro frío porque no se le va a hacer mal, ¿sí? En los recipientes adecuados, que estén limpios, porque recuerden también que como el intestino está permeable a inmunoglobulina, está permeable a microorganismos también. Hay que tener como higiene y cuidado en esas cosas. Bueno, Tamara, hasta luego. Cualquier cosa pueden escribir un mail. Mañana nos vemos. Buenísimo, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.